Hola, buen día. Mi nombre es Sonia del Valle. Soy voluntaria de Red Sanar Mar del Plata. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre los miedos y las dos formas en que estos se nos presentan. Perdón. Tenemos el miedo normal o miedo racional y el miedo patológico o miedo irracional. El miedo normal o racional es aquel que se nos presenta por una situación que está aconteciendo, que como la palabra lo dice, es real, o sea, es racional. Voy a poner como ejemplos el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, que estamos atravesando. Nos enteramos que hay un virus a nivel global, que ese virus es muy contagioso. ¿Y qué nos va a suceder si nos enteramos de eso? Nos va a dar miedo, ¿no es cierto? Entonces, ante ese miedo, la forma normal o racional de actuar es tomando precauciones para que eso no nos suceda. Las precauciones ya las sabemos cuáles son, ¿no es cierto? Que están continuamente diciéndonos cuáles son. Acá nos estamos ocupando de explicar cuáles son esos tipos de miedos. Como por ejemplo usar barbijo, lavar las manos con jabón, pasarnos alcohol, bueno, todas esas precauciones que escuchamos continuamente. Ese tipo de miedo es un miedo normal o racional, que nos avisa para que hagamos algo con respecto a eso, nos avisa que algo está pasando. Eso es bueno, porque si no existiera ese miedo, no haríamos nada, entonces nos contagiaríamos, nos enfermaríamos. El otro miedo es el miedo irracional o patológico, que es aquel que se nos presenta y la situación en realidad no está pasando. Y se deriva de una situación real, pero empezamos a imaginar cosas y nos empezamos a sentir mal por cosas que en realidad no están pasando. Empezamos a tener pensamientos, como decimos, distorsionados e irracionales o irracionales. Les pongo un ejemplo. Estamos escuchando las noticias y entonces nos enteramos que están armando hospitales de campaña y que hay muchas camas en esos hospitales en caso de que a alguien le suceda alguna cosa, que se sientan mal, bueno, y lo llevan para observaciones y si eso es así. Bueno, entonces ya escuchamos eso, nos sorprende porque nunca habíamos escuchado algo así. Y empezamos a imaginarnos, ¿y qué pasa si yo me descompongo? ¿Y qué sucede si estoy sola? ¿Y si llamo por teléfono y nadie me atiende? ¿O si tengo el teléfono descargado? ¿Y si no tengo batería? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y bueno, ¿y si estoy allá y ya me llevaron? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a avisar? Bueno, o sea, estamos sentados en el living de nuestra casa, escuchando las noticias, pero estamos sintiendo como si estuviéramos ya internados allá, y no es real, eso no es real, porque lo real es que estamos sentados en el living de casa. La mente, al pensar, al permitir que la mente piense de esa manera, al miedo lo sentimos como si estuviera sucediéndonos eso realmente. Eso es un miedo patológico o irracional. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento es, cuando nos damos cuenta que eso no sucede, no permitir que la mente siga volando para ese lado que no es real, que nos hace sentir angustiados, nos hace sentir mal y no tiene sentido porque es algo irreal que no nos sucede, no sabemos que no va a suceder. Entonces, ¿para qué imaginarnos cosas negativas que son catastróficas si no sabemos lo que nos va a suceder a nosotros, ¿no es cierto? Quizás nos pase, quizás nos quedemos en casa, quizás pasemos toda esta pandemia en nuestra casa, no sabemos lo que nos va a suceder. Con tomar las precauciones ya es suficiente. Bueno, entonces, como volvemos al tema del miedo patológico, entonces, cuando vemos que nos sucede eso, ponernos a hacer algo que nos saque ese pensamiento negativo, o sea, cambiar el noticiero por música, si ese día salir a tomar sol, salir a un lugar verde, estar con un perro, llamar a alguien por teléfono,
cortar ese momento y comenzar a hacer alguna actividad que sea beneficiosa y que nos saque de ese pensamiento, que nos lleve a la dimensión real. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad. Nos veremos en la próxima charla y les deseo que tengan un buen día. Hasta luego.